¿Puede un helicóptero francés cambiar el destino de un continente entero? Imagina la escena. El presidente de Madagascar, el hombre en quien Francia depositó toda su confianza para proteger sus intereses en la isla, escapa de madrugada en un helicóptero militar francés. No es una película, es la realidad. El líder de una nación africana rica en minerales valiosos huye con ayuda extranjera, mientras su pueblo se revela abajo. Durante semanas, decenas de miles de personas llenaron las calles, desbordando la capital. Jóvenes, estudiantes, comerciantes y hasta soldados se cansaron de vivir entre apagones y hambre, rodeados de riquezas naturales como níquel, cobalto y tierras raras que nunca llegan a sus manos. Frente a la corrupción, la pobreza y la arrogancia del presidente aliado a París, la juventud tomó la delantera y el ejército rompió su silencio. El desafío fue claro. El poder colonial y sus marionetas ya no tienen lugar en África. El ejército se unió a la protesta popular y exigió la renuncia de su propio presidente, mostrando que la lealtad a potencias extranjeras tiene un precio. Francia, acorralada, solo atinó a evacuar a su protegido en un vuelo vergonzoso, evidenciando su desesperación por sostener su dominio. Pero el verdadero riesgo es mucho más grande. Si África sigue permitiendo que extranjeros manejen sus destinos, continuará perdiendo su riqueza, su autonomía y el futuro de sus hijos. Pero si el despertar continúa, como en Madagascar, puede recuperar el control de su destino y romper las cadenas del neocolonialismo para siempre. Entonces, ¿cómo llegó Madagascar a este punto decisivo de su historia? Para entender la magnitud de esta ruptura, primero debemos explorar décadas de manipulación silenciosa y explotación sistemática por parte de Francia en la isla. Detrás de cada mina rica, una sombra europea. Así se escribió la tragedia malgache. Madagascar, la gran isla del Océano Índico, es una de las tierras más ricas del planeta en minerales estratégicos. Bajo su suelo yacen reservas de níquel, cobalto y tierras raras, elementos que el mundo entero codicia para fabricar desde autos eléctricos hasta teléfonos inteligentes. Sin embargo, la paradoja es brutal. Aunque la riqueza rebosa, casi todas las licencias mineras pertenecen a empresas francesas. Mientras el dinero de los minerales fluye hacia París, Madagascar se hunde en la pobreza. Cortes de electricidad a diario, hospitales sin medicinas, escuelas sin libros y caminos llenos de baches. La infraestructura nacional está en ruinas. Las élites políticas, al amparo de Francia, viven en lujos y mansiones, tanto dentro del país como en el extranjero. El contraste es grotesco. Unos pocos disfrutan banquetes, mientras la mayoría sobrevive con apenas lo básico. Francia ha tejido una red de control absoluta. Desde asesores en el Palacio Presidencial hasta consultores económicos y contratos estatales, todo pasa por el filtro de París. Nada importante se decide sin la bendición silenciosa del antiguo colonizador. El pueblo de Madagascar, a pesar de vivir sobre una fortuna mineral, no ve beneficios reales. Los empleos, los servicios y la dignidad les son negados, mientras su propio futuro se exporta en barcos rumbo a Europa. Esta dinámica de saqueo perpetuo condena a generaciones enteras a la pobreza, mientras las potencias extranjeras prosperan a costa de la miseria local. Para muchos jóvenes, la paciencia se agotó. No aceptan vivir como extraños en su propia tierra. Entonces, ¿qué encendió la chispa de la rebelión juvenil? Para entender el estallido de furia y esperanza en las calles, debemos mirar cómo la juventud malgache decidió que su destino no podía seguir escrito desde París. Cuando los jóvenes gritan, hasta los viejos imperios tiemblan. Las calles de Antananarivo se convirtieron en un mar de cuerpos y voces. Miles de estudiantes, trabajadores, comerciantes e incluso soldados se unieron en una sola consigna: fuera el títere de Francia. Por primera vez, la juventud malgache dejaba claro que no tenía miedo, que el futuro les pertenecía y que ningún poder extranjero podría callarlos. El ambiente era explosivo. Los sindicatos marchaban junto a universitarios, y hasta los taxistas cerraron avenidas.
La élite militar, los temidos Capsat, antes leales al presidente Rajwalina y sus protectores franceses, se rebelaron abiertamente. No solo dejaron de defender al régimen, sino que marcharon junto al pueblo, exigiendo la renuncia del mandatario pro-francés. El golpe de autoridad ya no venía de París, sino de las calles y los cuarteles de Madagascar. La respuesta del gobierno fue brutal: disparos, arrestos, represión. Pero la resistencia fue aún más férrea. Se escuchaban gritos en toda la ciudad: si morimos, morimos por la libertad. El miedo, por fin, cambiaba de bando. Cada mártir, cada herida, alimentaba la determinación de una generación que sentía el peso de siglos de saqueo y humillación. La juventud ya no estaba dispuesta a heredar la resignación. En medio del caos ocurrió lo impensable. El ejército, harto de ser usado como herramienta de opresión, se negó a disparar contra su propio pueblo. En un giro histórico, los generales rompieron filas con el poder colonial. Pasaron de proteger el régimen a proteger la esperanza. Así, la balanza del poder cambió en cuestión de horas. Ante la imposibilidad de controlar la situación, Rajwalina huyó. Pero no lo hizo solo ni por sus propios medios. Fue evacuado en un helicóptero militar francés, un símbolo viviente de la hipocresía y la desesperación gala. Francia, que juraba neutralidad, no dudó en proteger a su peón cuando la marea popular se volvió imparable. El mundo veía, atónito, cómo una nación entera desenmascaraba el doble discurso de su antiguo amo. El vacío de poder fue inmediato, y Francia trató de intervenir de nuevo. Intentaron negociar, presionar al nuevo líder militar, el coronel Randrian, el León Malgache, para mantener su influencia. Pero esta vez fueron rechazados sin contemplaciones. Madagascar, por fin, gritaba al mundo que no aceptaría más tutelas ni chantajes. Esa puerta se había cerrado para siempre. El riesgo era gigantesco. Si la rebelión fracasaba, la represión sería brutal o el saqueo continuaría aún peor. Pero si triunfaba, nacería una nueva dignidad nacional, con el control real sobre las riquezas y el destino de la isla. Y ahora, con la juventud a la cabeza, la historia comenzaba a cambiar. Lo que sucedió en Madagascar no es solo una victoria local. ¿Qué impacto tendrá este levantamiento sobre el resto de África y sobre la propia Francia? Cuando una isla se levanta, el continente entero se sacude. Lo que inició en Madagascar ya no es un simple cambio de presidente. Es el eco de un despertar que viaja de costa a costa, de Burkina Faso a Mali, de Níger a Chad. La ola anticolonial se propaga como fuego en la sabana, arrastrando fronteras y miedos, y dejando claro que la historia de África ha entrado en una nueva era. El fenómeno malgache no es un caso aislado. Cada vez más países africanos están rompiendo las cadenas invisibles del neocolonialismo. Los jóvenes, desde Ouagadougou hasta Yamena, comparten la misma pregunta. ¿Por qué vivir en la miseria cuando nuestras tierras contienen uranio, oro, cobalto y minerales imprescindibles para el mundo moderno? Francia, acostumbrada a controlar estos recursos esenciales, comienza a perder su dominio. El uranio de Níger, el oro de Burkina Faso, el cobalto de Madagascar. Poco a poco, las manos francesas se sueltan, y con cada mina liberada, el pánico crece en París. Por primera vez en siglos, Francia depende más de África que África de Francia. Sin el flujo constante de materias primas africanas, la economía francesa tiembla. El miedo ya no es teórico, es real y urgente. Los medios franceses hablan de crisis energética y pérdida de influencia. Las empresas francesas, acostumbradas a contratos ventajosos, miran con ansiedad cómo se cierran puertas en Bamako y se abren nuevas alianzas en Antananarivo. El pánico en Francia no es solo económico, es existencial. Saben que sin África, sus bancos se debilitan, sus fábricas se ralentizan, su peso internacional se diluye. Por eso, cada levantamiento en el continente es una alarma en el Palacio del Elíseo. La caída de sus antiguos aliados, los presidentes títeres,
es vista como una amenaza directa a su propia supervivencia nacional. Pero lo más temido por Francia no son los golpes militares. Es la revolución mental, el cambio profundo en la conciencia africana. Líderes como Traoré en Burkina Faso, Goïta en Mali, Tiani en Níger y ahora el coronel Randrian en Madagascar han pasado de imitar modelos extranjeros a trazar su propio camino. Ya no piden permiso, toman decisiones soberanas ante el mundo. El verdadero riesgo para Francia es una África despierta, consciente de su valor y de su poder. Una juventud que ha perdido el miedo y exige dignidad, autonomía y futuro. Si esta revolución triunfa, Francia perderá mucho más que contratos. Perderá el control sobre su propio destino económico. Así, el destino de 2 continentes se juega en las calles de Antananarivo y Bamako, en los despachos de París y las plazas de Yamena. Si África logra consolidar su soberanía, el precio para Francia será alto, pero la libertad africana podría ser incalculable. Sin embargo, si fracasa, la juventud africana enfrentará nuevas formas de dominación y frustración. Pero, ¿qué significa realmente este despertar para la próxima generación africana? ¿Qué enseñanzas deja Madagascar para quienes sueñan con una África libre y poderosa? Vamos a descubrirlo. La libertad no se mendiga, se conquista. Lo que ha ocurrido en Madagascar no es solo un cambio de gobierno, es una chispa que puede encender a toda una generación en África. La lección más poderosa que nos deja es esta. La conciencia y la unidad de la juventud valen más que cualquier arma o propaganda extranjera. Cuando una nueva generación decide abrir los ojos y decir basta, ningún ejército ni helicóptero de rescate puede detener su voluntad. Los jóvenes malgaches entendieron que el control de sus recursos es la clave de la verdadera independencia. Rechazaron seguir siendo espectadores de su propia riqueza, mientras otros se lucraban y ellos vivían en la pobreza y la oscuridad. Pero el despertar africano exige algo más que coraje en las calles. Necesita líderes íntegros, dispuestos a resistir la presión extranjera y priorizar el bienestar de su pueblo por encima de cualquier interés personal o promesa desde París. Solo así es posible escapar del ciclo de dependencia y miseria que se repite desde hace décadas. La diáspora africana también juega un papel fundamental. Desde Moscú hasta Pekín, cada vez más aliados internacionales observan y apoyan este giro histórico. Países como Rusia y China ven en el nuevo África una oportunidad de cooperación más justa, lejos de las viejas cadenas coloniales. Juntos, están ayudando a construir puentes para un desarrollo soberano. Hoy, el principal riesgo está claro. Si la juventud africana se duerme o se conforma, todo este sacrificio puede perderse y el continente seguiría atado al pasado. Pero si persevera, si mantiene viva la llama de la unidad y la dignidad, Madagascar será solo el principio de una nueva África, más fuerte y dueña de su destino. El despertar ya es irreversible. África está reescribiendo su propia historia, y el mundo entero está mirando. Una vez que el pueblo conoce su poder, ninguna potencia puede devolverlo a la oscuridad. La pregunta crucial ahora es, ¿qué senda elegirá África tras el ejemplo de Madagascar? Prepárate para descubrir las opciones y desafíos que vienen. Cuando el león despierta, hasta el cazador tiembla. Hoy, Madagascar nos ha dejado una lección que retumba en cada rincón de África y más allá. Nadie puede detener a un pueblo que ha decidido despertar. Lo que comenzó como enojo por la corrupción y la miseria, floreció en una revolución mental que ya no pide permiso para existir. El neocolonialismo francés, que por décadas dictó el destino de islas y continentes, ahora siente el temblor de un cambio inevitable. Este no es solo un triunfo político o militar, sino una victoria espiritual. Es la dignidad de una generación cansada de ver las riquezas de su tierra escapar en barcos extranjeros, mientras la juventud hereda escuelas vacías y hospitales sin esperanza. La pregunta ya no es por qué resistir, sino cómo reconstruir la soberanía, con la mirada firme en el futuro y el corazón en la verdad. El destino de toda África depende de lo que hagamos hoy. Cada uno de nosotros,
en el continente o en la diáspora, tiene el deber de mantener vivo este despertar. El poder de la conciencia colectiva puede romper cadenas que llevan siglos oprimiendo, pero también exige unidad y valentía. Si nos rendimos, Francia y todos los que se benefician de nuestras divisiones seguirán reinando sobre nuestras riquezas, nuestros sueños y nuestro porvenir. Así que te invito a reflexionar. ¿Somos espectadores de la historia o los arquitectos de nuestro renacimiento? El rugido del león malgache ya resuena en el Sahel, en el Golfo de Guinea, en los valles de Etiopía y las calles de Dakar. Este es solo el principio.